Un día muy especial. Es 10 de diciembre. El 10 de diciembre hay que recordarlo como todo un movimiento que hubo para la identificación y la proclamación de los derechos del hombre, y ha sido uno de los esfuerzos más relevantes para responder a las exigencias imprescindibles e inalienables de la dignidad de la persona humana. Están cumpliendo hoy, Anita, entonces serían 165 años. 65. Fue 1948, tenía razón. El manifiesto fue que fue en 1848. Muy bien. Sí, es cierto. Muy bien. Entonces, el día de hoy, como dicen, es un día muy especial para entender que tiene que consolidarse todo este proceso de respeto a la dignidad de la persona humana. Y que es algo, pues, el hombre, son derechos que son inherentes a él. Así Dios ha creado a la humanidad. Y se ha definido el 10 de diciembre de 1948 como una piedra miliar en el progreso moral de la humanidad. Entonces, quizás hacer un poco de historia en esto. Ustedes recuerdan cuando llegamos al gobierno en el 2010, en enero, estábamos aislados totalmente del mundo y llovían las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces hubo en ese momento que iniciar un proceso de como hacer un proceso de concientización, de acercamiento con diferentes sectores para que volviésemos a ser una nación unida y sobre todo una nación bajo el manto del respeto a los derechos humanos. Entonces yo pedí a Ana Pineda, que me hizo protocolo, como siempre, me pide de protocolo. Pedí a Ana Pineda el currículum de Anita. El currículum. Anita. Lo tenía, me dijeron. Qué barbaridad. Bueno. Iba a leer su currículum, pero me falló protocolo porque hablé con la vicecanciller y me dijo que lo tenía listo, protocolo ya, pero parece que hubo un problema de comunicación. De todas maneras, Ana Pineda ha sido una luchadora permanente por los derechos humanos, permanente. Muy reconocida, muy respetada y sobre todo quiero felicitarla por su independencia, porque no ha faltado más de uno u otro que han tomado un sesgo muy complicado, independientemente de dónde se ubiquen. Este es un apostolado. Esto no puede tener bandera política, vean, ni bandera de ningún sector más que de la defensa de los derechos humanos. Entonces Anita ha ocupado diferentes posiciones en este tema del respeto a los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos. Incluso ella ha sido a nivel internacional muy aplaudida, muy felicitada por la labor que siempre ha hecho, no solo es en este gobierno, yo quiero insistir en esto. Ana Pineda ha sido una luchadora permanente en defensa de los derechos humanos y ahora entenderán por qué en este gobierno, ministra de este gobierno, pues es la única que ha podido disentir sin ningún problema. Es decir, porque yo la veo como, y le hago la broma yo, que es como un ángel que nos llegó a ayudarnos a que Honduras se pudiese reinsertar en la comunidad internacional, y con mucha propiedad, con mucha valentía defendió lo que se estaba haciendo en este gobierno en el tema del que Honduras era tan cuestionada y que se ha logrado avanzar bastante. Entonces yo quisiera en este día, pues, que es un día muy especial, felicitar a Ana Pineda,
yo quiero honrar a Ana Pineda. Sé que hay muchos ministros que han hecho una labor extraordinaria, pero la única ministra que yo voy a como dicen, a darle un diploma grande, hoy le doy un chiquito de anticipo, es a Ana, porque ella fue la que ha librado la lucha enorme para que Honduras se reinsertase y se reconociese como una nación, pues en la que no hay ninguna política de Estado para violentar los derechos humanos. Así que, Anita, yo debo, pues, sinceramente felicitarle, entender que la dignidad, que los derechos humanos, pues, son el reconocimiento más supremo, digamos, a ese derecho. Usted ha sido una gran luchadora y siga adelante. Sé que usted va a seguir lo mismo, sea dentro del gobierno o fuera del gobierno, porque ya lógicamente llegamos al final y no sé el nuevo gobierno qué decisión va a tomar en todo esto, pero sé que Ana va a seguir luchando. Ana es algo que lo hace de todo corazón, es un tema de su vida, y yo sinceramente le digo a todos ustedes, merece que le demos un fuerte aplauso y que le reconozcamos. Así que voy a pedirle que pase acá. Dice que el presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, otorga el presente diploma de reconocimiento por su alto desempeño en beneficio de los derechos humanos de Honduras a la honorable ciudadana Ana Alejandrina Pineda Hernández, secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, Tegucigalpa, MDC 10 del mes de diciembre del 2013. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, le debo el grande. Gracias, presidente. Muy amable. El grande, marcadito. Gracias, presidente. Ajá. Gracias. Bueno, en realidad me conmueve el presidente, no esperaba. Esto creo que todos y cada uno de nosotros hacemos lo que debemos hacer porque sentimos la obligación de honrar el cargo y sobre todo la confianza que el presidente Lobo Sosa ha depositado en cada uno de nosotros. Y al final no esperamos ni siquiera que se nos diga gracias, sino tener la satisfacción de haber cumplido con la responsabilidad encomendada. Creo que el presidente Lobo Sosa sabe que producto de una consulta con diferentes sectores, con el personal de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, estábamos honrando justamente al presidente Lobo Sosa en un día tan especial como el día de hoy en que se celebra el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 20 aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena, donde los estados asumen la responsabilidad de adoptar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 20 años después, a través de este Consejo de Ministros, por instrucción del presidente Lobo Sosa, Honduras ya cuenta con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Pero también se celebran 20 años de haberse creado la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y hay ahora una oficina del Alto Comisionado justamente por una petición que el presidente Lobo Sosa hiciera. Entonces, como ustedes ven, el presidente Lobo Sosa es uno de los gobernantes, como él dijo, tengo desde casi 18, 20 años de estar trabajando en el tema de los derechos humanos. Entonces, así que yo puedo decirles a cada uno de ustedes con la debida propiedad que me consta que es el único gobernante de la historia política de nuestro país que ha asumido un compromiso, más allá de lo que el deber le impone,
para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo creo que todos sabemos recordamos cómo recibe el país. Son los momentos de mayor ingobernabilidad política. El presidente Lobo Sosa ha dicho que él recibe al país y lo compara con la tragedia que se vivió cuando todos vivimos el huracán Mitch. Y yo digo que no fue así. El huracán Mitch nos unió como sociedad, nos unió como pueblo, nos hermandamos en función de una causa común, que era la reconstrucción de Honduras. En cambio, cuando se produce el golpe de Estado en nuestro país, ocurre lo contrario. Esa tragedia nos divide, nos polariza, nos confronta y aún el día de hoy vivimos las tragedias. Por lo tanto, lo que el presidente Lobo Sosa vivió para reconstruir el Estado de Derecho supera cualquier esfuerzo que cualquier otro gobernante haya hecho, presidente Lobo. Y en el tema de la gobernabilidad democrática, yo creo que de más está decirles lo que el presidente Lobo Sosa ha hecho. El presidente Lobo Sosa firma el acuerdo de Cartagena de India y todos hemos conocido cuáles fueron las acciones que realizó para que se cumpliera, desde dar paso a la inscripción de nuevas fuerzas políticas que participaron en esta contienda electoral con diversas ofertas electorales para la ciudadanía. Y en el tema de derechos humanos, quiero decirles que el presidente Lobo Sosa, a pesar de las críticas, crea la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Resulta inadmisible que en un Estado de Derecho no pueda haber una secretaría que no se ocupe de manera técnica y especializada de la atención de los derechos humanos, si los derechos humanos tienen como norte a la persona humana. Y todos los gobernantes, todos y cada uno de nosotros, la sociedad entera, se tiene que ocupar justamente de la persona humana y de su dignidad. ¿Y cómo cuidarla mejor, sino desde los planes, programas y proyectos que se ejecutan desde un gobierno? Y eso es lo que hizo el presidente Lobo al crear esta secretaría, pero también crea la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños. El presidente Lobo Sosa le apuesta a crear otras instancias importantes para el fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos. El presidente Lobo Sosa crea el CONAPRED, que es la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que examina periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad. También creó el COPRED, el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud, y en el marco de la Ley contra la Trata de Personas, crea la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas. Y es en el mundo, después existió la de Brasil, una comisión similar, pero no con el rango que tiene la de Honduras, la unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esas recomendaciones pudieron haber sido solo eso, recomendaciones que adornaran las diferentes oficinas públicas o las bibliotecas para ser fuente de consulta. El presidente Lobo Sosa creó una unidad de seguimiento que hoy día, de 84 recomendaciones que se presentaron, 35 se han alcanzado en 2 años desde que se creó esta unidad. Yo podría seguirles dando esfuerzos que ha hecho el presidente Lobo Sosa para que Honduras avance en la reconstrucción de los indicadores del Estado de Derecho y sobre todo para la tutela efectiva de los derechos humanos a través de la creación de nuevos marcos normativos que fueron autorizados por él, la creación de nuevas instancias, la adopción de la primera política pública en derechos humanos, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Una experta nos decía en el Congreso, Honduras no se ha dado cuenta que ya cuenta con una guía de trabajo que le va a permitir que la persona humana sea el centro de la actividad del Estado y con lo cual la condición de vida de las mayorías va a poder mejorar. Y todos esos esfuerzos son producto de la decidida voluntad del presidente Lobo Sosa. Así creo que si a alguien hay que honrar, si a alguien hay que felicitar, es justamente a usted, presidente. Yo solo hice lo que la labor me encomienda y hay algo de lo que yo siempre quiero dar las gracias al presidente Lobo Sosa y él lo acaba de decir acá, la independencia del mandato de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la independencia con la que me permitió actuar. El presidente Lobo Sosa nunca condicionó mi decir ni mi hacer y creo que eso le da legitimidad al mandato, pero lo expone a él como un gobernante fuera de lo común. El tema de los derechos humanos no podría ser abordado de otra manera.
tener a un ministro o a una ministra displicente o complaciente es tergiversar la naturaleza de los derechos humanos. En ese sentido, él ha hecho lo que correspondía hacer con una temática tan sensible, tan delicada, dentro y fuera de nuestro país. Así que felicidades a usted, presidente. Muchísimas gracias. Gracias por su confianza. Felicidades, Anita.